Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del disco debut de la banda Television, Marquee Moon, publicado el 8 de febrero del año 1977 a través del sello Elektra Records. El disco consta de 8 canciones y tiene una duración total de 45 minutos. Bueno, el punk ciertamente fue una revolución musical, lo he dicho en más de una ocasión en este canal. Y una de las razones por las que fue una revolución no solo era porque iba en contravía del rock que se estaba desarrollando a lo largo de los años en los que apareció, sino porque en sí mismo el punk podríamos decir que se independizó en cierta medida del rock. Con esto me refiero a que del punk derivaron muchos géneros más, de tal modo que el punk se terminó convirtiendo como en una familia aparte, de la cual surgieron muchos otros géneros. Casi que, aunque el punk es un tipo de rock, podríamos decir que el punk en sí mismo es un género aparte, muy distinto del rock en muchas ocasiones. Y así, por ejemplo, tenemos que del punk derivan géneros como el hardcore, como el post-punk, como el pop-punk, y en sí mismo del hardcore derivan otros géneros, y así sucesivamente, creando una familia de géneros derivados del punk sumamente creativo, mostrando cómo el punk fue capaz de expandirse a nuevos horizontes a lo largo de todas las décadas que componen su existencia. Es curioso que un género que cuando surgió era tan mínimo, tan minimalista, tan directo, tan concreto, haya sido capaz de fusionarse con otras cosas, haya sido capaz de engendrar tantos géneros distintos, haya sido capaz de crear tantas bandas tan creativas, tan originales, que nos han dado tan buena música. Y otra de las razones por las cuales este carácter múltiple del punk es impresionante es que muchos de esos géneros que derivaron del punk o que tomaron mucho del punk surgieron casi al unísono del punk. Prácticamente se desarrollaron al mismo tiempo que el punk, cuando normalmente lo que ocurre es que un género aparece y se tarda muchos años para crear suficiente influencia y derivarse en otras cosas. Así, por ejemplo, el post-punk no es tan post-punk necesariamente por el hecho de que haya surgido después, puesto que las bandas de post-punk aparecieron casi a la vez que las bandas de punk, sino más bien porque el sonido era distinto, iba un paso más allá en muchos aspectos del punk tradicional. Pues bien, una de esas bandas que aparecieron en ese contexto de desarrollo del punk y que tomando, digamos, la filosofía del punk, hicieron algo distinto con ella, con el género, fue Television. Television publicó en un disco debut absolutamente impresionante. Yo creo que no estaría equivocado aquel que dijera que este es uno de los mejores discos debut en la historia del rock. ¿Por qué? Porque aquí Television en Marquee Moon nos presenta un sonido que, digamos, se arraiga en el punk, un sonido directo, un sonido frontal, pero no tenía muchos de los elementos constitutivos del punk clásico. ¿Por qué? Porque este punk que nos estaba presentando Television con su disco Marquee Moon, es un punk mucho más pulido, mucho más sofisticado, mucho más elegante que el punk tradicional. Y esto en un momento histórico, año 1977 y febrero del año 1977, o sea que seguramente lo compusieron y lo grabaron en 1976, una época en la que apenas si el punk estaba surgiendo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un disco que no tiene los elementos precarios en producción y esa intención de hacerlo el sonido como sucio que tiene el punk tradicional. La forma en la que se produce el disco es mucho más prístina y pulida. La forma en la que atacan las guitarras es mucho más sofisticada. Aquí nos encontramos incluso elementos del jazz en muchas ocasiones. Mucho arpegio y fraseo que no va necesariamente en quintas como el punk tradicional. Y siempre un constante contraste entre ambas guitarras. Porque aquí las guitarras no hacen lo mismo, sino que todo el tiempo van armonizando. Normalmente una presentando melodías muy interesantes, mientras que la otra fraseando con arpegios muy limpios. Tenemos también un sonido que es más introspectivo y reflexivo, y en el que su frontman, Tom Verlaine, nos presenta una vocalización sumamente impresionista, sumamente expresiva, pasional, ardiente, al igual que la instrumentación total, que también es muy impresionista en ese sentido. Tenemos aquí influencias de jazz, de funk, además de esa propuesta armónica y melódica. Son canciones que, por otro lado, siempre conservan el groove. Canciones como See No Evil, Prove It o Friction,
y canciones que conservan esa dirección que hace que, digamos, su alma esté todavía inscrita dentro del punk tradicional. Y es por eso, señoras y señores, que a este disco y a muchos de esos discos que estaban apareciendo junto con el punk, pero que lo están haciendo más sofisticado y más elegante, le denominaron art punk. Mucha gente también mete acá, por ejemplo, a la banda Wire o los primeros trabajos de Talking Heads. Puede ser que tengan algo de eso, pero por ejemplo Wire es mucho más post-punk, Talking Heads es mucho más new wave, que también tiene elementos de post-punk. Entonces este disco, en ese sentido, era difícil compararlo con un contemporáneo. Verdaderamente es complicado encontrar un disco para este momento histórico que, inscribiéndose dentro del punk, lo llevara tan arriba, tan al frente en términos de la propuesta, en términos de la sofisticación que tiene. Es que tomemos por ejemplo la canción que le da título al disco, Marquee Moon. Es una canción ambiciosa y expansiva, en la que se van superponiendo capas de líneas de guitarra, siempre manteniendo el groove, pero a la que se le van seccionando todas estas guitarras que van creando esas secciones, digamos, tan intrincadas, tan propositivas. Aparte de eso, la canción a la mitad se suspende y entra en una faceta larga de varios minutos en los que simplemente se dedican como a improvisar, como a arrastrar la canción. Verdaderamente era algo muy avanzado para ser una banda de punk. De hecho, es una canción que dura más de 10 minutos. E insisto, teniendo en cuenta el año 1977. Cuando estas canciones seguramente fueron compuestas en 1976. Y si atendemos a los discos clásicos de punk, apenas si estaban apareciendo. Y si atendemos a los discos clásicos de post-punk, apenas iban a empezar a aparecer. Entonces verdaderamente este disco nos presenta un tipo de sonoridad bastante adelantada a su tiempo. El arreglo de guitarras, insisto, es fantástico. Tenemos por ejemplo la canción Venus, que tiene arpegios y fraseos limpios y prístinos, o Friction, en cuya introducción está este arpegio con un lenguaje tonal muy heredado del jazz, como este arpegio descendente, muy interesante. También es una canción en la que el bajo es muy expresivo, que también tiene mucho groove, como les digo, y una guitarra líder que constantemente va agregando pequeñas florituras y a veces incluso ruidos que le van dando como mucha riqueza sonora a la pieza. La canción Elevation, por su parte, es una canción que, aunque mantiene estas características, es una canción que, digamos, marca mucho una influencia post-punk, porque está llena de pesadumbre y de melancolía, con guitarras que se van quejando y una voz, como les digo, supremamente ardiente y expresiva. Tom Curtain, la canción que cierra el disco, va más o menos por esta misma línea, con guitarras lánguidas que crean armonías sombrías y complemento en teclado, en piano, que prolongan esa sensación tétrica a través de cada una de sus notas. Ese carácter impresionista no solo se ve en la performance instrumental, no solo se ve en la performance vocal, que pone además ese tono tan particular que tiene el frontman, sino además en el apartado lírico. Y así tenemos por ejemplo canciones que tocan tópicos delicados, pero lleno de pasajes alegóricos, metáforas. Este tipo se ve que leía o que tenía mucha imaginación. Uno ve por ejemplo canciones como See No Evil, la canción que abre el disco, o la canción Venus, tienen mucho de esto. Venus, que prácticamente relaciona en viaje en drogas junto con la sensación de perder un amor, verdaderamente fantástico. La canción Marquee Moon es una de esas canciones que marca, digamos, la forma de existir dentro de Nueva York, dentro del centro de Nueva York, dentro de Manhattan, que es donde vivía Cumberland y donde pasó pues toda su juventud. Ese carácter muchas veces desolador de vivir en una ciudad y en un punto de ella en la que, a pesar de que hay muchas personas, el ritmo de vida y la atomización de cada una de sus existencias hace que nos sintamos igual solos aunque tengamos 100 personas alrededor. Incluso la canción Elevation va un poco por ahí, donde también hace una analogía pues con un elevador que va subiendo, y eso digamos refleja el carácter trepidante, avasallante, intenso de tener que vivir en una sociedad así. Y como él quiere decir mucho que en esta elevación en el coro, este carácter apresurado del modo de vida no se le suba a la cabeza, es lo que recita como un mantra una y otra vez en el coro. Así terminan constituyendo un disco verdaderamente fantástico, uno de esos álbums de los cuales es difícil encontrarles un par en su época, por lo interesantes y por lo adelantados en cierta medida que han estado a
su época histórica. Creo que es justa la etiqueta de ponerle art punk, porque es un punk muchísimo más sofisticado, muchísimo más elegante que el punk tradicional, y en un momento histórico en el que casi ni el punk mismo se había desarrollado, por lo cual le da muchísimo valor adicional a este disco. Verdaderamente uno de los mejores discos en la historia del rock, sin duda alguna, un disco sumamente disfrutable, una verdadera obra maestra. Bueno, eso es todo por hoy. Díganme qué opinan de Marquee Moon The Television. Gracias por ver el video. Denle like si les gustó. Comenten, suscríbanse, ayúdenme a llegar a 1000 suscriptores. Activen la campanita, compartan esto y nos vemos la próxima. Hasta luego.